Bueno, creo que ya estamos en contacto con Jorge van der Mole, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te habla efectivamente Mario Masitelli y estoy en la mesa con Daniel de Abrantes y Carolina Carvajal. Somos los tres que algún tipo de pregunta te vamos a hacer y desde ya que inicio agradeciéndote la amabilidad que has tenido de, prestarte justamente a esta invitación. Jorge, gracias por la invitación. Bárbaro. Sí. Jorge, yo tengo la impresión de que, la seguridad de que los artistas en todo momento juegan un papel pero muy importante en la historia, y sobre todo porque el artista tiene una sensibilidad particular para interpretar las cosas, para leer la realidad, para transmitir esa sensibilidad de manera justamente estéticamente admirable. Y mi primera pregunta es, ¿cómo ven los artistas esta alteración que vivimos en la Argentina, que tiene que ver con que el oro vale más que el agua? Y esto lógicamente te lo pregunto en torno al festival que se está organizando para los pueblos, Puentes de Agua, que se va a realizar los días 22 y 23 de octubre en Andalgalá, Catamarca, con un conjunto de artistas, entre los cuales, lógicamente, uno de los más destacados es Jorge van der Mole. Bueno, en principio me parece que el grado de conocimiento o de conciencia que hay respecto de un determinado tema en cualquier comunidad varía mucho, ¿no? No es solamente en la comunidad artística. Cuando vos me preguntás cómo ven los artistas, yo creo que hay artistas que que tienen su interés, que tenemos nuestro interés puesto en diferentes momentos de nuestra vida, en muy diferentes puntos, ¿no? Que tienen que ver con nuestro propio lenguaje, pero también con ese entorno de la realidad que uno puede percibir y que a veces puede tal vez transmitir o llevar a otro lenguaje, ¿no? Entonces creo que así como pasa en el ambiente científico, donde existen integrantes de una ciencia digna y de una ciencia con un pensamiento crítico muy avanzado, existen otros científicos mucho menos comprometidos con líneas de investigación que tengan que ver con el bien común. Y entonces creo que pasa lo mismo con todos los planos de la experiencia humana. Algunos estamos muy interesados en estas cuestiones porque consideramos que el tema ambiental, que es un tema que siempre se lo ve muy al sesgo, ¿no? Es para nosotros un tema muy trascendente. Es imperioso tener la idea de que el ambiente es una cosa que nos incluye y no que es lo que está fuera de nuestra casa o lo que está fuera de nuestro cuero, ¿no? Es en todo caso el sistema íntegro planetario que nos integra y que cada acción o cada omisión que nosotros llevamos adelante tiene impacto sobre todo el sistema. En este caso, como bien decías, hay un encuentro, una convergencia de defensores del agua y del territorio, de gente que está interesada en ver de que exista un mundo posible para las generaciones que vienen, ¿no? Y en este caso el encuentro va a ser en Catamarca, en Andalgalá, ¿no? Que va a ser un encuentro abierto al público que vaya, supongo, o va a ser restringido. No, por supuesto, es un encuentro donde va a haber charlas, festivales, intercambios, foros y bueno, tiene que ver justamente con intercambiar experiencias de resistencia y lucha contra las actividades extractivas, es decir, contra esas actividades de la economía que no tienen en cuenta cuestiones tan básicas como la salud, por ejemplo, ¿no? Claro. O como la posibilidad
de que exista un futuro posible para las comunidades estén donde estén ubicadas, ¿no? Que no sean condenadas a desplazarse o que no sean condenadas directamente al exterminio, ¿no? Como en algunos casos, como es el caso que impone un poco la minería a cielo abierto en cualquiera de los lugares del mundo donde se ha instalado, ¿no? Y que tiene un impacto muy fuerte específicamente en Catamarca, ¿no? Además de en otras provincias. Te quiero hacer una pregunta. Nosotros hemos entrevistado a Raúl Barrio Nuevo o a Leonce Cenarro, que son de allí, de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, y que justamente están viendo cómo una de las pequeñas fuentes de agua pura que tienen, que es el río Choya, puede ser prácticamente destruido en su origen. Mi pregunta es, voy a complejizar un poquito mi pregunta. Vos sos un hombre de Rosario, le has escrito mucho al río, y el río Paraná es un río enorme, tumultuoso, mientras que el río Choya es un río pequeñito, un río que tiene pocos metros cúbicos por cada segundo. ¿Cómo interpretás que la población que estamos cercanas al río o a la cuenca del Paraná y Río de la Plata, podamos interpretar la vida de aquellos pueblos que están en la cordillera de los Andes y cuya subsistencia depende de respetar estas pequeñas fuentes de agua? Mirá, me parece que tiene que ver con tener cierto conocimiento básico respecto de qué representa el agua para cualquier sistema vital, para cualquier individuo y para cualquier gran sistema. El agua es una sustancia tan básica como el componente gaseoso de la atmósfera. No podemos vivir sin respirar más de 2 o 3 minutos, y no podemos vivir sin agua más de algunos días. Y nuestro cuerpo, así como el de todos los seres vivos, tiene en el agua su mayor componente. El 65% de nuestro peso corporal es agua. Por lo tanto, cuando se habla del agua, el agua es un componente vital. El agua no puede ser un bien de cambio, sencillamente porque es como poner a la sangre como bien de cambio. Es decir, el agua no puede cotizar en bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que la misma conciencia que tienen los litoraleños respecto del agua y la misma pena que sufrimos todos nosotros porque tenemos un río que también tiene niveles de contaminación y que también sufre bajantes que tienen que ver con otras formas de extractivismo, porque las bajantes de menos 3 metros que tenemos ahora en el Paraná y que amenaza con ser una bajante permanente, está originada en la deforestación de extensas zonas en las nacientes del río en Brasil. Y la sequía más o menos prolongada que estamos teniendo acá tiene mucho que ver con la deforestación de la selva atlántica y la deforestación del Amazonas. Es decir, hay un encadenamiento de deterioro de los sistemas, y entonces quien ve esto que tenemos nosotros los litoraleños entiende tranquilamente qué significa el agua para los catamarqueños, que la tienen en mucho menor cantidad y que, bueno, hay números, porque a veces los números suelen ser muy gráficos, ¿no? Que te puedan asegurar, por ejemplo, investigadores del CONICET que han encontrado en los ríos Choya, Potrero, Totoral, Andalgalá, Bisbis, 20.000 veces más arsénico que lo permitido por la legislación nacional, 5.000 veces más de cadmio, 10.000 veces más de mercurio, cantidades extraordinarias de plomo, lluvia
ácida en esas localidades donde existen proyectos mineros. Es decir, y además tener en cuenta que en la población a lo largo de todo este tiempo se están produciendo deterioros en la salud de individuos y comunidad enormemente, de mucho mayor incidencia que en el resto del promedio del país. Yo creo que ahí empieza a verse la gravedad del asunto, entender que en esas comunidades el cáncer es 800% mayor que el promedio del país, ¿no? O que la esclerosis múltiple es 5 veces mayor que en el resto del país, o que hay un 300% más de incidencia de enfermedades respiratorias, que la incidencia de cáncer juvenil multiplica por 24 el promedio. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, prestémosle atención al aire, al agua y la tierra, porque eso que llamamos ambientes no está fuera, no nos sostiene, no es lo que está fuera de nosotros. Nosotros somos parte de ese sistema, y todo lo que hacemos sobre el sistema cae sobre nuestro metabolismo y cae necesariamente sobre la posibilidad o la imposibilidad de que exista un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, etcétera. Entonces yo creo que la misma sensibilidad que perciben los litoraleños de alguna forma refleja también lo que pueden sentir los catamarqueños o los sanjuaninos o los mendocinos o los chubutenses en relación a este conflicto fuerte que se da entre economía y ambiente, que no debiera ser un conflicto porque es una contradicción enorme para el pensamiento humano, ¿no? Así es, así es. Está muy bien. Te voy a hacer una pregunta también con un matiz político, mediático, si se quiere, porque ustedes han venido sufriendo, y de paso me vas a contar qué es lo que ha pasado con los incendios que han llenado Rosario de humo, de un humo tóxico, y que no ha tenido, aparentemente, en los grandes medios de comunicación que habitan en el Buenos Aires porteño, porque hay otro Buenos Aires también, pero hay un Buenos Aires portuario, porteño, de cierto privilegio, que no han reflejado este desastre ambiental que están produciendo también en función de expandir la frontera sojera o negocios privados y destruyendo a la naturaleza. Contame cómo lo han vivido primero desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la convivencia social en Rosario, pero también su reflejo en los grandes medios nacionales. Yo creo que los grandes medios nacionales no se han hecho eco del desastre. Estamos hablando de 800.000 hectáreas incendiadas en el delta. Y en varios sectores los incendios se han provocado reiteradamente en el mismo lugar, como para verificar que sea arrasado íntegramente y que no quede astilla sobre astilla en el terreno, ¿no? Entonces, las consecuencias se van a ver a largo plazo. Hay una consecuencia inmediata que es la que tiene que ver con la molestia del humo, que no es menor, porque en algunos casos produce efectos sobre la salud que son más o menos graves, dependiendo un poco de qué parte de la población se trate, ¿no? Pero ha habido casos más o menos graves de efectos sobre vías respiratorias acá en Rosario y en todo el cordón industrial a causa de los incendios. Sin embargo, ese que es un efecto, la verdad que a tener en cuenta, probablemente no sea el efecto mayor, y por otro lado es muy penoso comprobar que cuando desaparece el efecto del humo, también desaparece la conciencia del desastre, ¿no? Hay una comunidad que reacciona rápidamente y que se queja porque no puede respirar y que se moviliza
parcialmente en esos momentos, pero que en el momento en que el humo cesa, olvida cuál es el daño real, qué es lo que se está perpetrando sobre ese sistema de los humedales, lo que para nosotros es la isla, que siempre fue la isla. El término humedal apareció relativamente hace poco, pero en realidad es un ecosistema complejo con una diversidad a nivel de flora y de fauna, y que además tiene un efecto sobre la fijación del dióxido de carbono de muchísimo volumen. Toda esa masa vegetal que tenemos en el delta, o la que teníamos por lo menos, que no va a ser reemplazada, que no puede ser reemplazada, y que confluyen ahí múltiples intereses que tienen que ver con la ganadería, con la posibilidad de la expansión del área cultivable, con presuntos intereses inmobiliarios que seguramente los hay. Hay una serie de acusaciones cruzadas desde muchos lugares, pero la realidad es que el daño a nivel del sistema es un daño que puede tardar años en revertirse si y solo si se terminan los incendios en forma definitiva. Por eso se lucha por una ley de humedales consensuada, que es la que se venía trabajando desde hace muchos años y que pretende ahora ser sustituida por otra ley bastante más superflua y bastante menos comprometida con la integridad de ese ambiente. Entonces, son muchos el malestar que ha generado y la división que ha generado. Es muy grave lo que ha ocurrido acá en el delta, pero es otra forma de lo mismo. Aquellos que incendian están, porque evidentemente los incendios son comprobadamente intencionales, ¿no? Sí. No están pensando únicamente en cómo lograr que las islas se transformen efectivamente en un sistema productivo incorporable al programa agroindustrial, al proyecto económico que se tiene en la Argentina en este momento, y que lamentablemente no está contemplando a futuro las consecuencias para nuestros descendientes. Sí. Sí, bueno, no es que quería robarte tanto tiempo, pero me quedan algunas preguntas. Una de esas preguntas, y después de esta pregunta, Daniel de Abrantes te va a hacer otra, tiene que ver con que ustedes saben que la gente allí de Andalgalá, de Choya, como de otras localidades en la Argentina, han resistido. Y la respuesta del poder político, que debió haber sido proteger justamente a quienes son sus electores, lejos de esto, fue reprimirlos. Quiere decir que los que estaban defendiendo simplemente el derecho a tener acceso a agua más o menos pura, recibían sobre sus espaldas una represión, una interferencia por parte de las fuerzas del orden, vamos a llamarla, que realmente contrasta con el espíritu de una democracia. E incluso fueron privados de la libertad algunos de estos activistas ambientales. Supongo yo que ustedes tienen mayor conciencia que nadie que la presencia de artistas en aquella zona va a generar una cierta protección, o así presuponemos, para todos los activistas ambientales que van a sentir legitimada su lucha. ¿Lo están viendo también de esta manera, Jorge? Mira, personalmente yo intento acercar mi solidaridad y acercar
lo que uno pueda llevar de acompañamiento desde los lenguajes artísticos, desde la canción, desde la música, desde la poesía, así como Freire decía que la educación no cambia el mundo, sino que cambia la mentalidad o los cambia a quienes van a modificar el mundo. Yo creo que el arte no soluciona las cosas, sino que en todo caso nos proporciona, nos provee de cierto movimiento interior a través de la emoción, que hace que, bueno, que podamos tomar mejores decisiones, que podamos entender las cosas de otra manera, que podamos fortalecernos, que podamos entender el mundo de otra forma. Es lo que puede el arte aportar a cualquier movimiento, a cualquier proyecto. Nosotros estamos para acompañar y estamos para apoyar esa lucha y esa resistencia, porque entendemos que los objetivos de esa lucha son legítimos y que contrastan evidentemente con el objetivo estrictamente de renta, que es lo que están llevando las mineras, que han prometido desde el principio de los tiempos la gran panacea a las comunidades, y solamente han traído destrucción, y solamente han traído enfermedad, y solamente han traído división social. Entonces, estamos comprometidos con esa certeza. Tenemos que volver a una situación de mayor equilibrio con el ambiente del cual formamos parte, y por eso estamos ahí, y porque me parece que es una cuestión mínima de solidaridad, y lamentamos mucho que no existan desde los medios, desde todos los medios, la necesaria visibilización como para que se comprenda por qué esa comunidad no son meramente unos pocos que se oponen al progreso, sino que es una comunidad que está luchando por su vida, y que está luchando por no ser desplazados, y está luchando por la vida de sus hijos. Con mucha dificultad, con una salud muy deteriorada. Por eso estamos ahí, por una cuestión de solidaridad. Esperemos que desde los lugares que cada uno pueda aportar, podamos sostener esa lucha, porque el ideal sería que la minería a cielo abierto no siga difundiéndose en la Argentina y terminen prevaleciendo definitivamente algunas claras expresiones, como la que tuvo la Corte Suprema de Justicia cuando hizo lugar a un reclamo de los vecinos, anulando la autorización al emprendimiento minero Agua Rica, pero que después, entre las idas y vueltas que ocurren siempre a nivel jurídico, no se respetan las decisiones, se utiliza la fuerza pública para reprimir a los que más sufren. En definitiva, todo eso que ya sabemos, pero que no está suficientemente ordenado en cuanto a la información, ni está suficientemente difundido, por eso no forma parte de la conciencia colectiva y masiva, ¿no? Así que bueno, estamos ahí para acompañar, estamos ahí para visibilizar, eso se trata. Qué bueno que los artistas asuman esta lucha. Desde esta radio y desde este programa nosotros venimos bregando por los temas ambientales cotidianamente, y es una preocupación que nos cruza. Quien te habla es Daniel de Abrantes. Pero yo no me quería perder la oportunidad de hablar con Jorge van der Molen de otros temas. Hace unos 15 años me acuerdo, en una reunión que compartí con Juan Carlos Baglietto, me dice Juan,
y uno de los más grandes en la Argentina es Jorge van der Molen. Y la verdad que yo creo lo mismo. Yo creo que es uno de los grandes trovadores de nuestra época, porque además de hacer obras hermosas ha tenido la capacidad de hacer obras maestras, obras que van a trascender durante muchísimo tiempo, que yo creo que siguen la ruta o la senda trazada por Yupanqui y otros grandes en Argentina. Y no me quería perder la oportunidad de preguntarle a Jorge cómo está viviendo desde lo artístico este momento tan convulsionado de la Argentina, tan difícil que estamos viviendo, si hay y cómo está la música, cómo está hoy la música en la Argentina, o cómo la siente él, cómo lo ve. Bueno, hemos tenido todos que adaptarnos a esta salida de la pandemia, ¿no? Después de estar 2 años inactivos, ¿no? Y fue para todos un gran reto, ¿no? A ver cómo reubicar nuestro trabajo, cómo seguir adelante, ¿no? En el caso de la trova, ya que lo mencionaste, justamente el 2022 fue el año en que se cumplieron los 40 años desde la salida del primer disco de Juan Baglietto, que un poco significó el inicio de eso que llamaron Trova Rosarina, y que fue para nosotros el inicio de un camino posible, donde cada uno pudo llevar adelante su propio proyecto, ¿no? Así que estuvimos trabajando con la trova, presentándonos en varios lugares desde enero en adelante. Tuvimos unas cuantas actuaciones celebratorias de esos 40 años. En lo personal también siguiendo adelante con mi proyecto, intentando grabar material nuevo. Afortunadamente seguimos con cierta actividad productiva que no se detiene, pero fue realmente, y sigue siendo, ¿no?, muy difícil. En cuanto a cómo veo personalmente la música, yo tengo la idea de que formamos parte en realidad de un gran proceso evolutivo, donde las generaciones nuevas, con sus propios lenguajes, con sus novedades, con sus maneras distintas de ver el mundo, toman parte de lo que vino atrás y modifican y renuevan, de modo que creo que formamos parte de una evolución, y hay muchos aportes muy valiosos de las generaciones nuevas de músicos y cancionistas, y yo lo veo en nuestra zona, lo veo en la zona de Rosario, que siempre dio una gran cantidad, y hay en los géneros del tango, del jazz y del pop y del rock, y de la canción en general, unas nuevas muestras de nuevos lenguajes y nuevos puntos de vista, que son parte de esa evolución que afortunadamente se da y no se detiene, ¿no? La última pregunta que te hacemos corresponde a Carolina Carvajal. ¿Qué tal? Un gusto, Jorge, un gusto escucharlo. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Y hablando de las nuevas generaciones y con respecto a la opinión que tiene con lo que es la música, cómo lo siente actualmente en Argentina, siguiendo sucede en sus redes sociales, actualmente, en el Instagram, y recordarle al público que los pueden seguir a través de @Jorge Fanfarone. En este caso, le quería consultar porque tiene una amistad con Piñón Fijo, si tiene algún proyecto con Piñón Fijo y estas nuevas generaciones. Bueno, conozco Piñón Fijo, tengo muy buena relación con él. Sí. No estoy compartiendo actualmente ningún proyecto en particular. Sí tenemos una muy buena relación, y sí recuerdo que tengo de parte de Piñón una invitación para que cuando podamos compartamos alguna canción juntos, en coautoría, ¿no?, en relación a cosas que nos interesan a ambos.
pero bueno, forma parte de también de un modo que venimos llevando adelante muchos, que es de entrecruzar proyectos entre nosotros, ¿no? No he tenido oportunidad de hacerlo todavía con Piñón, pero sí con un montón de músicos desde hace 40 años a esta parte. Justamente una de las cosas que no mencionamos es que dentro de los que estamos yendo a participar en este encuentro en Andalgalá el 22 y 23 está también Carlos Aguirre, enorme músico entrerriano, con el que vengo compartiendo también desde mediados de los años 90, venimos compartiendo creaciones y escenarios, ¿no? Así que bueno, no se ha dado todavía con Piñón, pero ya se va a dar en su oportunidad. Bueno, Jorge, nosotros te agradecemos muchísimo, te deseamos lo mejor y felicitaciones por participar en este festival para los pueblos, Puentes de Agua, que me parece que es una acción artística, ambiental y por la vida que debe ser resaltada y ojalá tenga el merecido espacio en todos los medios de comunicación y pueda ayudar a cambiar la orientación de nuestros gobiernos que muchas veces por las urgencias, por los pagos de una deuda que vaya a saber a favor de quién se contrajo, necesitan dólares y entregan los bienes naturales. Lo que están haciendo me parece que es extraordinario y merece de nuestro lado un fuerte abrazo y felicitaciones. ¿Y cuándo te vemos por Buenos Aires? No tengo previsto por el momento ir, no tengo ninguna fecha en adelante, pero lo van a saber seguramente cuando pueda ir. Yo les agradezco esta posibilidad de diálogo y de visibilizar un poco nuestras acciones, y bueno, creo que es importantísimo que ustedes nos visibilicen y nos pongan a disposición del resto de nuestros conciudadanos en relación a nuestras inquietudes, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Jorge van der Mole, uno de los grandes cantautores de la Argentina.